8:34, seguramente usted amaneció y dijo, es día lunes y tenemos nuevo gobierno nacional, ¿qué será de nosotros? ¿Qué sucederá con el dólar? ¿Qué sucederá con los precios? ¿Y mi salario? Tantas preguntas que nos hacemos los argentinos por estas horas. Ya vienen sucediendo cosas con nuestro salario, con nuestros precios y con todo eso hace tiempo, ¿no? El fin de semana algo se agudizó con los combustibles, pero también hay mucha expectativa respecto de cuáles van a ser concretamente las primeras medidas económicas que se van a implementar y también qué va a pasar con los mercados. Bueno, estamos con economistas que siempre nos ayudan por lo menos a entender un poco lo que pasa. Así es, vamos a consultarles a ellos, primero que nada, Vamos a consultarles acerca de algunas de las definiciones que daba Javier Milei en el día de ayer. Paula Piariet y Adriana Acevedo, ¿cómo les va? Buenos días. ¿Cómo están? Gracias por invitarnos. Bueno, primero que nada, consultarles. En el día de ayer, Milei dio un discurso y en muchos de los ejes de este discurso hubo cuestiones económicas. Una de las palabras, una de las frases, el famoso "no hay plata", fue acompañado de no hay posibilidad de gradualismo. Tenemos que hacer políticas de shock. ¿Qué significa esto? ¿Qué podemos esperar tras esa frase? Una política de shock es cuando, por ejemplo, si vos te vas a hacer un tipo de cambio, lo que se llama esto que te veníamos viendo, un crawling peg, vas aumentando el tipo de cambio todos los días un poquito. Lo que se espera es que cuando nos digan cuál es el tipo de cambio, es un tipo de cambio de shock. O sea, van a hacer todo el ajuste de una sola vez. Cuando los ajustes son concretos y de una sola vez y rápido. ¿Puede que aumente el dólar oficial en las próximas horas? Se estima que sí. Se habla de un dólar, se hablaba de un dólar de 6.50. Se estima que va a ser de 700 más los impuestos que va a tener a la importación. Se parece que va a llegar a 900. ¿Pero eso para qué se hace? ¿Cuál es digamos, el objetivo para el que se hace? No sé si quieres contestar. Básicamente que no hay dólares. Claro. Entonces, como hay mucha importación, que se sigue haciendo el tipo de cambio oficial de 350, no se puede importar. Como no se puede importar, no se puede producir. Como no se produce, las plantas productivas de Argentina están paradas o semiparadas, y eso corre riesgo sobre el empleo, ¿no? Entonces, para volver a dinamizar todo este circuito, es necesario subir el dólar para que llegue a un punto de equilibrio donde realmente se hable con una realidad económica, ¿no? Argentina, el Banco Central de Argentina hoy no tiene dólares del gobierno, el gobierno no tiene dólares, tiene un negativo de 12.000 millones de dólares que se lo ha pedido al sector privado, y hoy por hoy hay que seguir importando para seguir produciendo. Entonces, si no se regulariza el dólar y empieza a regularizar la macroeconomía, esperando que entren dólares frescos de la cosecha o de la energía, hoy Argentina no puede seguir produciendo. Si aumenta el dólar oficial, hablamos de devaluación. Si hablamos de devaluación, quiere decir que mi salario va a valer menos. En términos reales, sí. Automáticamente. ¿Qué pasa con los precios? Vimos lo que ocurrió con el combustible el fin de semana. ¿Era algo de prever? Sí, era algo de prever, porque nosotros tenemos muchos precios que estuvieron congelados durante mucho tiempo y eso se iban a ir regulando. Y lo que más les quiero decir es que el precio de la nafta va a seguir aumentando. Se estima que un litro de nafta vale $1. Si el dólar llega a estar a 900, el 450 quedó muy corto, lo más probable es que vaya a volver a aumentar. Y el problema, por ejemplo, cuando aumentan las naftas o las tarifas, es que eso genera aumento de precios, se impacta en los precios además del precio del dólar. Son todos productos que generan un impacto en el precio de cada uno de los productos de la economía. A lo largo de su discurso, Milei habló de algunas referencias históricas. Sí. Dijo Rodrigazo, dijo Sí. Convertibilidad. Sí. ¿Qué fue el Rodrigazo? ¿Y qué cosas pueden suceder si se da ese mismo marco? Bien, hoy? en Argentina existen estas distorsiones donde hay muchísimos pesos y muy pocos dólares. Entonces los gobiernos históricamente buscan qué hacer con esos pesos, ¿no? Que pueden ser que te los transformen en una deuda del gobierno, que te congelen los plazos fijos, que te hagan un corralito. Y Argentina hoy tiene ese problema. Hay muchísimos pesos que están en los bancos, por el cual el Banco Central les paga un interés para que se haga algo con esos pesos y no vaya a dólares. Como no hay dólares, hay algo que hacer con esos pesos, ¿no? Entonces tenemos una bola de nieve de que cada vez la economía tiene más pesos impresos por $0 y por la misma cantidad de actividad productiva en Argentina, ¿no? Entonces el Rodrigazo históricamente o el Corralito han sido gobiernos que han tenido que tener una medida económica para congelar esa bola de nieve y se pare de emitir pesos, ¿no? Hoy el gobierno tiene esa disyuntiva. Hay muchísimos pesos en el Banco Central,
Tenemos que hacer algo con esos pesos para que esos pesos no sigan generando más pesos que terminan generando más inflación. ¿Qué es la convertibilidad? ¿Se puede llevar a cabo hoy en día? De poder se puede, no están dadas las situaciones todavía porque la convertibilidad es una igualdad entre pesos y dólares. Si no tenemos dólares, no tenés a qué igualarte. ¿Y modificar el peso, Paula? ¿Se puede llegar a modificar esto que se hizo alguna vez? Quitar, agregar, sumar Sí, cero. Sí, como Quitar hacerse cero. todo se puede hacer. Lo que pasa es que hoy no tenemos las condiciones. Claro. Hoy esto de que es la peor herencia que han tenido los últimos gobiernos de la democracia es verdad, pensado desde algunos factores, por ejemplo, el Banco Central, las reservas del Banco Central. Si lo vemos desde el sistema financiero argentino, para mí está mucho más sólido que en cualquiera de las otras herencias, el sistema financiero privado. ¿Cuál es el problema? Es el Banco Central. El Banco Central tiene reservas negativas y hoy para hacer, por ejemplo, la convertibilidad no le tenés las reservas necesarias. Y tenés Recién- deuda, mucha Claro. deuda en dólares. Recién escuchábamos Natalia Mema que dice en las provincias no podemos esperar que nos saquen demasiado porque la verdad es que la nación no nos da demasiado y hablaba de los subsidios. Hay una bomba también para desactivar que son los subsidios en Buenos Aires. Subsidios, y digo, a la energía, al transporte y a todo, ¿no? Sí, hay una cuestión, digamos, desgraciadamente que la gente y el sistema se ha acostumbrado a precios muy bajos en energía o en transporte, ¿no? Si uno toma la comparación de lo que sale un gimnasio en Buenos Aires contra lo que uno paga de luz, se da cuenta que uno que paga de luz es poco. Y es poco en términos de lo que se paga en otros países, por ejemplo. Que uno va a Chile o va a Uruguay, se da cuenta que la gente cuida muchísimo lo que consume de energía o de agua porque es caro, ¿no? Entonces tenemos estas distorsiones que hay que ir corrigiendo y obviamente para la gente, para el bolsillo de uno, es un impacto que te suba la tarifa de agua, que te suba la nafta, que te suba el transporte en Buenos Aires. Escuchaba en el día de ayer al presidente y él decía que el ajuste recaería absolutamente en el Estado y no en la inversión privada, no en el mundo del dinero privado. ¿Alcanza? Él Hoy dijo- por hoy alcanza dijo a gobierno, ajustar el Estado para salir de esta crisis Hay un- o va a ser generalizada? Mira, para mí hay dos puntos que son re importantes. Él dijo la mayoría, con lo cual dejó que una parte iba a caer en los privados. Entonces ahí va a ser un punto re importante. Nosotros en Mendoza hace 7 años que tenemos superávit fiscal, o sea que el Estado gasta menos de lo que recauda. Eso nosotros en Mendoza tenemos como una economía distinta. Pero- En el Estado Nacional, ¿vos sabés lo que es adecuar toda la producción en Argentina? Porque tenemos las tarifas, no están, lo que él planteaba es muy importante. Esto va a ser, y esto va a recaer en los privados, porque esas tarifas cuando se ajusten, todos tenemos que ajustar la producción, los precios, a lo que nosotros, a esas tarifas nuevas. Este va a ser un cambio súper importante y lo que el Estado, el gasto del Estado va a ser muy fuerte. ¿Qué va a pasar con la obra pública? Que es uno de los principales puntos en los que se va a actuar primero. Eso va a impactar también en los privados porque son los que no van a tener puestos de trabajo. Ahora empieza, cuando se conozcan supuestamente esas medidas de shock, empieza a correr el reloj o la cuenta regresiva y uno espera llegar a un momento en el que dejemos de sufrir, ¿no? Este crédito que les van a dar la mayoría de los argentinos para recomponer la economía, en algún momento tiene que frenar. ¿Tiene lógica ese plazo que él ha dado para ustedes? Mirá. 2 años. Cuando un gobierno deja de emitir dinero, deja de imprimir dinero, la economía lleva un tiempo en desintoxicarse de la inflación, ¿no? Es como una droga. Lleva un tiempo en desintoxicarse de la inflación. Ese tiempo son aproximadamente 18 meses, ¿cierto? Por lo cual, la perspectiva es, mira, vamos a hacer muchas acciones de golpe, de shock, en los próximos 3-4 meses. Hay que lograr que el gobierno desactive la máquina de imprimir pesos y después eso llevar un tiempo hasta que la inflación empiece a bajar. Significa que los primeros 4 meses vamos a tener inflación muy alta, 10-20% mensual, en la medida que se normalice el precio del dólar, se normalice el precio del combustible, se reduzcan los subsidios, pasen todas estas medidas horribles que de alguna manera nos van a empezar a impactar. Y después eso, la inflación va a ir bajando gradualmente y la economía va a salir de esta intoxicación. Me gustaría por último consultarles porque escuchamos en este discurso hablar de tiempos duros. El presidente es una persona que entre sus banderas tiene la libertad, por lo cual evidentemente es muy poco probable que diga a la gente lo que tiene que hacer. Pero en crisis de estas características en otros lugares del mundo le dicen a la población no gasten de más. Nadie está diciendo no gasten de más. ¿La población debería salir a la costa atlántica este año? ¿La población debería tener en cuenta de decir, bueno, llega enero, llega febrero, tarjeteo, después veo?
¿Está faltando ese mensaje de austeridad para la población en general? A mí me parece que el mensaje es concreto. Cuando él dice no hay plata, es un mensaje para todos. que es para todos. Economía doméstica y Economía economía doméstica macro. siempre es lo necesito, primero que nada. Sabemos que te va a gustar, que lo vas a querer, tenés que fijarte si lo necesitas. Claro. Y tenés que fijarte si lo podés pagar. Si lo podés pagar, si lo tenías ahorrado, si tenés seguro tus próximos meses, animate, no hay un problema. El problema sería endeudarte por ingresos futuros que pueden ser inciertos. Se espera que el salario va a caer, el salario real va a caer, tus posibilidades no va a poder crecer. O sea, imagínense que se estima que la inflación va a terminar 190% y los salarios han crecido 140%. Con suerte. Exacto, con suerte. O sea que si tenés esa el margen pérdida de de poder 20%, adquisitivo va a ser muy fuerte. Exacto. Una inflación llegamos a tener al 40% en muchos meses, una inflación al 50% en 12 meses es 13.000% de inflación. Tiene que cortarse mucho antes. Ese número que él habla es cuando vos haces 50% a la 12, digamos, elevado a la 12, te da los 12.000% que él habla de inflación. Entonces es muy importante cortar la inflación. Los primeros meses van a ser los más difíciles y los más duros en la economía argentina. Sí. Un comentario más. Sí, sí, por supuesto. Para decir como en pocas palabras a la gente, es si hay un gasto que tienen que realizar, sea una reparación de la casa, sea llenar la heladera y quedarse tranquilo, sea comprar mercadería, el momento es hoy. Los supermercados en Mendoza explotaron el viernes, sábado y domingo de gente que fue desesperada a comprar y pagar en tarjeta en 3 cuotas, porque aunque te cobren el 10% de interés mensual, si vos compras inflación futura versus tarjeta, te sigue conveniendo gastar todo lo que puedas en mercadería. Bienes suntuosos, las recomendaciones no lo compres, si no lo necesitas urgentemente, y ahorrar ese dinero. Va a haber mucha gente que se va a ir de vacaciones al exterior, es la gente que ya pagó sus viajes con tarjeta antes de que subieran los impuestos y antes de que subiera el dólar, por lo cual va a ser común ver argentinos que ya pagaron sus vacaciones y ya las tienen cerradas. Y después vas a ver mucho consumo interno de gente que se va a aprovechar Argentina para irse de vacaciones. Va a haber mendocinos que van a pasar a Chile, sin duda que lo van a hacer por una cuestión cultural y de gusto, con la mercadería llena en el auto, el tanque lleno de nafta y nos vamos un par de días, ¿no? Pero la economía vamos a esa dirección. Gastar lo necesario y lo que no es urgente para vos, quédate con el dinero, no te quedes con deudas o comprar dólares o ahorrar en la bolsa o hacer algún tipo de inversión. Bueno, muchísimas gracias a ambos por venir en No, por este favor, panorama gracias. incierto. Hablar no es poco. Bueno.